de presentar canciones en un escritorio en Itagüí, a sentarme en la casa de Andrés Calamaro a escuchar sus historias, o a estar en una gira con Juanes. A veces vivir me duele, y cuando uno se acerca a los 40 sabe que la vida es mucho más compleja. Yo decido quedarme es porque acá está todo por hacer, y donde está todo por hacer uno tiene que poner su corazón al servicio de eso. He pensado que mis miedos tienen que ver mucho con la muerte. Yo siempre pienso que me voy a ir y alguien se va a morir y todo va a estar mal. La religión de Latinoamérica se llama cumbia. Ya no hay canciones, hay contenido. Se acabó el sorteo del mes de las madres, pero puedes seguir mandando la plata al Nequi de tus familiares. Es una forma de facilitarles la vida, evitarles filas, trámites y que puedan pagar todo a través de la app o la tarjeta de Nequi. Lo único que debes hacer es elegir una empresa de envíos, seleccionar Nequi en el banco de destino y el número de cuenta es el número de celular de quien recibe la plata. Recuérdale a tu familiar llenar sus datos personales en la aplicación de Nequi para que reciba la plata sin problema. Fácil, rápido, seguro y muy importante, apoyas una compañía colombiana. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Diego Londoño. Diego es escritor musical. Qué profesión tan particular, Diego. Nosotros queríamos mucho tener este espacio para conversar con vos, porque nos parece muy interesante lo que has hecho y lo que le has aportado desde tu profesión a la historia musical de Colombia. Pues Laura Alejo, gracias por la invitación. Muy chévere, me gusta la etiqueta, además porque yo escribo por necesidad de llenar la nevera y necesidad que me arde en el pecho y que necesito escribir una línea más, y siempre estoy con esa misma búsqueda de contar historias. Y lo musical es una cosa que hace parte de mi ADN, por mi abuela, por mi familia, porque claro, somos colombianos, somos bullosos, somos dicharacheros, somos incumplidos, y todo ese montón de ingredientes hacen que uno tenga ese ADN de colombiano, y el colombiano es musical. Cuando hablamos, nuestro acento nos denota como una musicalidad, y por supuesto la historia de mi abuela y lo que ha sido mi vida ha estado permeado por la música. Entonces claro, hago periodismo, escribo, y esa etiqueta musical pues me encantaría que me acompañe toda la vida, además porque en este momento que estoy un poco asustado al lado de ustedes, el corazón me está latiendo y eso es un metrónomo. Sí. Sí. Cuando respiro puede ser un fuelle de un bandoneón. Cuando uno respira, eso tiene una musicalidad. Cuando caminamos, cuando frotamos las palmas, entonces yo creo que nos rodea la música. No siempre nos damos cuenta de ese abrazo que nos da la música, pero la música está presente y me encanta ser un escritor musical. Gracias. A nosotros nos encanta escucharte y leerte, porque también leemos recurrentemente tus columnas en El Colombiano, y siento que tienes una manera muy mágica de narrar cosas, de escribir, de narrar la vida también de muchos artistas que han hecho parte de la historia musical de Colombia, que ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito de eso, y yo le decía a María, una amiga que tenemos en común y por quien estamos sentados acá, claro. Y le decía a María, me parece brutal como que siendo tan joven, porque eres una persona muy joven, tu trabajo esté dejando como ese archivo de la historia musical de Colombia, de estos artistas, que a través de tus palabras y de tus escritos pues se puedan inmortalizar, porque siento que es muy importante que quede eso para las nuevas generaciones también, sobre todo en un momento en el que la música se ha vuelto tan efímera. Sí, tenemos un fenómeno que es el fenómeno de la música líquida. Justo lo escribía en una columna hace poco, y el título de esa columna fue Ya no hay canciones, hay contenido. Y es que ahora los músicos o quienes están haciendo música están pensando más en crear los videos para TikTok, para Instagram, que hacer una nueva canción. Y creo que el sustento de la música, sin lugar a dudas, es la canción. Entonces me gusta mucho lo que dices, además porque estoy en una nueva búsqueda personal, espiritual, porque a veces hay un autosaboteo todo el tiempo, en mi caso, como de exigirme más, de buscar más, de que pasen cosas, y a veces no tienen que pasar cosas. Uno puede estar tranquilo por la vida, viviendo una vida más lenta, y ese vivir la vida lenta también es un regalo, pero
pero a veces yo quiero estar en movimiento, quiero estar trabajando, quiero estar escribiendo, quiero estar haciendo radio, televisión, proyectos aquí y allá, y no hay que hacerlo necesariamente. Entonces creo que eso de la memoria musical pues me cae bien porque ha sido mi cometido. O sea, desde que empecé a escribir sobre música como en el 2010, 2011, quise a través de los libros y a través del periodismo plasmar las historias que a mí me gustaba leer, desde Woodstock hasta acá, o el movimiento grunge de Seattle, o el movimiento del punk medallo en Colombia. Me gustó siempre hablar de esas cosas porque yo sé que eso le va a servir a mucha gente pues en unos años. Entonces, pensar en la memoria de la música y que mi nombre esté en algún anaquel olvidado de esa etiqueta, pues me emociona. Y ahí se ha trabajado y se han hecho cosas. Entonces, que este lugar y que este espacio y este podcast y ustedes, que además son como terapia, sirva para recordarme que he hecho cosas lindas, que faltan muchas otras y espero no rendirme para seguir haciéndolas. Digo, ¿cómo es tomar esa decisión de le voy a apostar a una profesión tan particular que sabemos que es muy compleja en Colombia, como vos decías, mercar, vivir de eso? Nosotros nos escuchan muchas personas que se han ido del país poco motivados por eso, como aquí no me va a funcionar, voy a intentar irme para otro país a trabajar un part-time en un McDonald's, y el otro part-time voy a escribir, o voy a hacer música, o voy a dedicarme como a un arte. Alejo, ve qué loco, porque yo no decidí ser periodista. De hecho, yo empecé siendo ingeniero civil. Estudié mitad de carrera en ingeniería civil, luego estudié filología hispánica. El periodismo llegó por una conversación en cafetería. Yo creo que las conversaciones traen cosas muy, muy bonitas si uno sabe escuchar, y a veces escuchar es difícil. Uno no con todo el mundo tiene una buena conversación, ¿cierto? Entonces, en una cafetería de la Universidad de Antioquia, yo me acerqué al periodismo, sabiendo que era el periodismo, porque por mi abuela también, yo menciono a mi abuela en todo espacio que puedo, porque le debo a ella todo, y ella era una radioaficionada, pero pegada a la grabadora Silver, escuchando el AM y escuchando historias musicales y el tango, que era su vida. Entonces, yo no llegué al periodismo ni elegí eso. Pero cuando yo llegué y tuve el primer día siendo periodista, yo encontré mi lugar en el mundo. O sea, yo entendí que todo lo que yo veía a mi alrededor, que es la observación, a mí me gusta mucho fijarme en todo. Yo a ustedes ya los tengo más detallados, en verdad. Y además hemos tenido conversaciones muy bonitas. Y eso es el periodismo. El periodismo es conversar, escuchar y hablar y aportar y tratar de generar una conversación. Entonces, claro, no escogí lo que hago, soy absolutamente feliz y afortunado con lo que hago, pero sé que es muy difícil. Sé que es difícil, y más en este país, ¿cierto? He tenido oportunidad de trabajar en otros lugares, en México, me han salido un par de oportunidades, en Argentina me han salido oportunidades. Y lo que me parece más especial de todo es que yo decido quedarme acá, incluso en Medellín, cuando se mueve todo en Bogotá. Es porque acá está todo por hacer. Y donde está todo por hacer, uno tiene que poner su corazón al servicio de eso. Y ese es el periodismo, en realidad. Entonces, yo también trabajo en una emisora que se llama Radiónica. Cuando una banda que acaba de grabar su demo llega y me envía un correo y nos vemos y yo puedo hacerles una entrevista y ellos suenan en radio, para ellos esos 5 minutos de entrevista o 10 minutos de entrevista es el mundo entero. Para mí es un poco la rutina, pero con esa rutina mía yo puedo cambiarle el universo a esa persona, a esas 5 personas que hacen parte de esa banda, a esa familia. ¿Por qué no hacerlo, cierto? Entonces he tratado a través de las historias de jugarme la vida, y yo tiré mis cartas para tratar de vivir de esto, y a veces es difícil, pero la búsqueda está acá y quiero seguir apostándole a eso hasta que se pueda. Diego, ¿en qué piensa uno cuando decide estudiar filología hispánica? Piensa en que fue la opción con la que pasó a la Universidad de Antioquia. Ah, y hay que pasar. Sí. Ya. Necesito estar adentro, claro, primero. Fue mi segunda opción. Pero pasaste de los números a las letras también. Porque... Claro, total, pero yo con los números nunca me la llevé. Y con las letras
Si les soy sincero, yo no tildaba bien, o sea, yo no escribía bien y el hábito de la lectura en mi familia no ha existido. Se ha ido construyendo con el tiempo. Pero una de las grandes conquistas de las familias colombianas es que el hijo está en una universidad. Ujú. Y yo había tenido una opción de estar en una universidad privada, pero no me conecté con lo que estaba viviendo. Entonces quedé un poquito a la deriva. Me presenté a la Universidad de Antioquia. Creo que en ese momento me presenté a comunicación audiovisual, difícil de pasar. Y la segunda opción era filología hispánica. Paso a filología hispánica y eso fue un triunfo familiar. Creo que muchos de los que están escuchando y viendo el podcast pueden entender esto y es los exámenes de admisión. Cuando dan los resultados del examen de admisión es el gran triunfo de la vida de mucha gente. Además, Yo lo no digo, pasé. No, Derecho no pasé en Antioquia. es difícil. ¿Verdad? No, es que es difícil. Sí, Alejo, no, ¿cómo te fue a vos? es súper complejo. Sí, Yo pasé, pero no me gradué. ya. Yo recuerdo que era un listado de números. Uno no es Sí, uf. Diego Alejandro Londoño Molina, uno es un número. Y uno buscándose en ese número, además que en ese momento era en el periódico El Colombiano que daban los resultados. La emoción que yo tuve ese día no la puedo describir, pero yo grité, me emocioné, porque a mí la universidad me cambió la vida. O sea, yo creo que soy alguien orgulloso de lo que soy por la universidad. O sea, me dio el amor en su momento, me dio amigos, me dio una visión del mundo amplia, me empezó a dar dinero. Entonces la universidad me dio todo ese universo y pues fue maravilloso para mí. Entonces llego a filología hispánica y yo no sabía qué era eso. La filología hispánica es el estudio de la cultura a través de las letras. Y hay mucha literatura y hay mucha sintaxis, morfología, fonología, es decir, cómo hablamos y por qué nosotros hablamos así. Y ese hablar así es analizado a través de la morfología, es decir, nosotros decimos frío, pero no sabemos por qué decimos frío, o por qué los franceses hablan así, porque la glotis se mueve de una manera diferente, porque los dientes tienen una función diferente en España, corazón, ¿cierto? Acá decimos corazón. Todo eso se analiza a través de la filología y es una carrera increíble. Yo llegué hasta el 5º semestre y espero, de hecho, terminarla. Pero la filología me acercó a las letras, a los libros, y yo creo que ahí se ata un poquito la historia que sigue como el periodismo al servicio de los libros y las historias y de la escritura. Diego, a mí me parece como muy loable todo lo que tú has hecho y todo lo que has logrado. Sobre todo siento que hay una cosa muy impresionante de tu carrera y es como abrirte un espacio tan cerrado en Colombia, sí, siendo muy joven, porque siento que el periodismo en Colombia hay muchas carreras, no hablemos exclusivamente del periodismo, como que hay que darle y darle y darle y hay unos personajes ahí que ya se han ganado un espacio, entonces llega uno sin la credibilidad, sin la experiencia, entonces como haga el recorrido, o sea, claro, que aquí todos tenemos que pagar el peaje para llegar. Derecho de piso. Claro, siempre hay como, digámoslo de una manera medio coloquial, hay unas vacas sagradas que están ahí y que literal, es difícil uno llegar a estar al lado de ellos. Yo no lo digo como reemplazar porque no se trata de eso y yo creo que entre más periodistas que hablen de música pues mejor, entre más músicos haciendo cosas mejor, entre más gente haciendo podcast, pues eso es lo que necesitamos en realidad. Pero sí fue difícil, pero sabes que hubo algo que yo siento que es como la valentía que tuve en ese momento y que probablemente no tenga ahora. Y en este momento que estoy tratando como de volver a comenzar, como que estoy tratando de encontrar otro oxígeno, otra forma, otro espacio de inspiración, otra fuerza que me lleve a lograr lo que quiero. Y es que en ese momento yo no tenía miedo, a mí no me importaba si estaba Manolo Belón, o si estaba Alejandro Marín, o si estaba Santiago Arango, yo no pensaba en eso. Yo pensaba en divertirme y hacerlo y entonces mira, yo agarré una grabadorcita, no como esta tan pro, pero una grabadorcita chiquitica de periodista y yo me iba para todos los conciertos y yo grababa audios que yo no sabía si la gente iba a escuchar. Eso es muy loco, como que estamos ahora en la era donde todo es digital, todo suena
Dolby, brutal. Sí. Yo me iba con una grabadora de periodista a grabar partes de concierto y a escribir sobre esos conciertos. Ese primer blog se llamó Visión Transeúnte, porque yo era un transeúnte que se iba a caminar la calle a buscar los papelitos que caían que estaban en el suelo, que decían 100 de cilantro, 200 de cebolla, y yo cogía eso y armaba una historia en ese blog, o fotos en el centro, hacía como literatura sin saber que estaba haciendo literatura en el Blogspot, que era en Sí. ese momento. Y para mí era el gran medio de comunicación, yo no le copiaba a nada. Además porque en la universidad había un periódico en el que yo escribía cosas y nunca me aceptaban lo que yo escribía. Entonces yo dije, pues voy a hacer mi propio blog. Entonces yo empecé a hacer eso y yo tagueaba a las bandas y a los periodistas grandes. Y sin querer queriendo, eso fue cogiendo una fuerza que me empezaron a invitar a escribir a lugares. Entonces ahí estuve en Agalaú, gracias a Santiago Arango. Escribí por 10 años en la revista Música. Hice artículos para Shock, hice artículos para la Rolling Stone. Estuve en Cartel Urbano. Luego llegó a Radiónica. Y eso se pasó muy rápido. Pero fue porque yo desde la universidad, desde la segunda clase de la universidad, yo hacía trabajos que tuvieran que ver con música y yo no los pensaba como trabajos que quedaban ahí archivados y listo, como que ya tiene la nota y listo, sino que yo los publicaba. Y de una u otra manera yo le dediqué mi vida a las bandas colombianas y eso en algún momento tenía que estallar, ¿cierto? Y estalló, yo creo que hubo un proceso muy bonito. Luego creé un blog que se llamó Música Somos, donde hacía radio, así como la estamos haciendo nosotros, pero antes de los podcasts. Yo hacía esto y lo hacía a través de Livestream. Les estoy hablando del 2008, por ahí, 2009. Y yo hacía programas de radio de la manera más empeliculada. Antes de eso ¿se acuerdan de Winamp? Sí, claro. Eso tenía como un plugin que se llamaba Shoutcast y yo podía tener una emisora online con una dirección IP. Entonces yo creé una emisora que se llamaba Radio Salmón y yo de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche me sentaba con un micrófono de diadema de computador de los viejos que tapaba el computador con el forrito a hacer un programa especializado de rock argentino porque me gusta mucho el rock argentino. Entonces empezó como un juego y cuando uno juega y se divierte y lo hace bien termina convirtiéndose en una realidad y eso me llevó a escribir sobre Andrés Calamaro luego. O sea, de presentar canciones en un escritorio en Itagüí para 3 o 4 amigos que estaban conectados, a sentarme en la casa de Andrés Calamaro a escuchar sus historias, o a estar en una gira con Juanes, o a ser parte de el universo de la música tropical gracias a Rodolfo Aicardi, a Fruco, hasta pues llegar a Cristina Rosenbinge en España, como que hablar de la música iberoamericana. Todo eso pasó muy rápido. Ahora que ustedes me preguntan, pues yo hago como un flash forward y ha sido lindo, ha sido un camino lindo. O sea, si me muero hoy, yo puedo decir que estoy satisfecho, estoy feliz con lo que ha pasado, pero uno siempre quiere más. Ah, sí, eso no el que tiene plata necesita más plata. Aquí hablamos mucho de los miedos, esos miedos que nos detienen a hacer tantas cosas. El miedo a irnos, el miedo a dejar la familia, por ejemplo, cuando decidimos emigrar, el miedo a volver cuando llevamos muchos años por fuera y de pronto no estamos completamente cómodos en este lugar, pero el miedo a un cambio también nos paraliza. Claro. Ahorita dijiste que en esa época de tu vida tú no tenías miedos, los miedos que tienes ahora. Claro. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Diego en este momento? Vivir. Hay un comentario que digo mucho y que ya hasta la familia se ríe un poco de eso, pero a veces vivir me duele. Y es porque siempre estoy pensando qué va a pasar mañana, o qué va a pasar en 10 años, o si mi papá o mi mamá o mi hermana van a estar bien, o si mi familia, mi pareja va a estar bien. Y yo creo que tiene que ver con la sensibilidad con la que veo la vida, porque claro, cuando uno está en un escritorio en soledad, acá donde estamos, yo paso 8 o 10 horas acá, pues básicamente un escritor, si podemos decirlo de esta manera, un poco en mi forma de verlo, un escritor no escribe, un escritor piensa, porque antes de yo pasar esto por acá, y que esto venga por acá a la mano y yo pueda escribirlo, pasan muchas cosas. La escritura es lo último, lo primero es el pensamiento.
Y en ese pensamiento yo tengo demasiados y ahí es cuando llegan un montón de cosas que hasta ahora yo estoy entendiendo lo que significa la salud mental. Yo antes no pensaba en eso y ahora lo pienso mucho porque he encontrado que tengo algunas fijaciones que me llevan a ser propenso a tener muchos miedos por la salud mental, ¿cierto? Entonces, las redes sociales yo creo que influyen demasiado porque nos están vendiendo una vida perfecta todo el tiempo cuando a veces uno tiene situaciones difíciles. Es decir, un escritor se muestra publicando su libro, pero no muestran cuando está sentado 8 horas y no ha salido ni una línea. Y es que escribir duele, escribir es una pelea constante con la creatividad, con lo que hizo el otro escritor que fue mejor y que eso te genera una presión muy brava, ¿cierto? Entonces, bueno, todo el tiempo estoy como en esa misma búsqueda y es el acto de vivir lo que me genera ese miedo, la incertidumbre laboral, eh, las crisis por las que está pasando el mundo, la crisis por la que pasa Colombia, todo eso influye en el diario vivir de uno. Entonces, claro, a mí me encantaría sentarme solo a escribir guiones, series, películas, comerciales, libros, novelas, pues me encantaría dedicarme a eso, pero necesito ir al supermercado a comprar lo básico. Entonces, esas mismas crisis y todo lo que sucede en el mundo es lo que me tiene muy frenado. Entonces, claro, pienso y no quiero tener hijos por eso, porque no quiero que una persona pase por lo que yo estoy pasando. No es que yo esté pasando por un momento de depresión, para nada, pero sé que vivir es difícil. Pues uno llega a una edad y cuando uno se acerca a los 40 sabe que la vida es mucho más compleja. Entonces, sí, tengo muchos miedos ahora. Tengo miedo de no... Hay una expectativa muy, muy alta, por ejemplo. Tú has dicho cosas muy lindas sobre lo que yo hago y yo lo único que quiero o espero es respaldar eso que tú dices o que dice mi mamá o mi papá o mis amigos con más cosas buenas. Sin no defraudar. Y eso es una cosa muy brava, Alejo. Eso es... no para. Es muy bravo, es una cosa de nunca acabar. Entonces, claro, últimamente he pensado que también está lindo detenerme e ir a un parque que está acá al frente, ponerme a leer y no sentirme mal por eso, o no sentirme mal porque me siento una hora a leer, porque además es mi insumo, pero todo el tiempo no podemos estar haciendo y haciendo. Estar haciendo es hacer parte de esa máquina que Pink Floyd nos dijo hace mucho tiempo. La sociedad del cansancio. Exacto, y del consumismo. La mamá de Lauri hace poco le dijo, es que usted tiene mucho exceso de futuro. Y bueno, porque hay que decir una cosa, acabas de escribir muy bien tu vida. Mi vida, sí. Pues no, de verdad, como que nosotros tenemos unas conversaciones muy profundas sobre la vida, o sea, casi que la vida de Alejandro y Laura, mitad del tiempo, bueno, más, trabajamos, hacemos este podcast y yo creo que el tiempo que nos queda hablamos sobre la vida, caemos profundo en el llanto, en la risa, pero hablamos y hablamos y hablamos y muchas de las conversaciones son alrededor de lo que acabas de describir perfectamente. Sí, la presión, pues, tú has tenido de una forma u otra una vida pública, siendo que escribir, a mí es lo que más me confronta en la vida es escribir. Me da vergüenza que alguien, cuando me dicen escriba una frase en un taller, me cuesta escribir una frase, que alguien me lea. Me parece que es la cosa más íntima que hay. Entonces exponerse así, también seamos realistas, hay un ego un poco de académico, de soy letrado y todo, no tú puedes hacer con cualquier bobada. Claro. Creo que hay mucha más presión. Total. Yo te quería preguntar, siempre he pensado en los escritores, ¿tú tenías una adolescencia socialmente muy activa o eras más bien un chico solo, que dedicas mucho tiempo a pensar? No, yo soy una nea. ¿Sí? Una nea de Itagüí. Yo siento que yo he tenido muchas vidas. Y cuando digo muchas vidas es que, claro, cuando me meto en el libro de Juanes y investigar su vida, me metí en la vida de Juanes y estuve muchos años pensando en él. Lo mismo con Rodolfo, lo mismo con Andrés Calamaro. Entonces eso hace que mi vida se nutra, que sea muy divertida, porque yo puedo estar en la vida de un cumbiero, de un rockero latinoamericano famoso, del multipremiado de los Grammy,
y puedo conocer más su intimidad que la que ellos mismos pretenden mostrar, ¿cierto? Yo conozco mucho de ellos. Eso me permite vivir más vidas. Yo creo que por eso escribo. Porque yo en este mismo escritorio hablamos de migrar. Yo he ido a muchos lugares y puedo ir cuando me dé la gana y es barato y no me mojo y no tengo que tener visa ni pasaporte y me reciben en cualquier lugar en el que yo toco una puerta. En el libro de Calamaro, esto es un spoiler, hay unas ficciones que son sueños. Muchos no se lo pillan, pero son sueños. Y yo hago lo que se me da la gana en ese libro. Yo subí al obelisco en una medianoche y estuve con 2 personajes allá arriba. Yo estuve abajo un ratico, pero la imaginación me llevó a estar allá. Ahora me devuelvo. Mi infancia fue una infancia de una familia clase media baja, de 2 papás muy guerreros, muy jovencitos, porque mi mamá me tuvo de 18 años, mi papá de 20. Y pues básicamente yo fui criado por señoras que ayudaban a mi mamá a cuidarme, porque ellos tenían que estar trabajando todo el tiempo. Y eso lo agradezco mucho porque muchas de las cosas que yo he vivido, ellos no han podido vivirlas porque necesitaban darle todo a ese niño, ¿cierto? Y eso lo agradezco mucho y a veces uno juzga, pero hay que entender que las realidades de los papás también son sus realidades porque necesitaban hacer de nosotros lo que somos ahora, entonces lo agradezco. ¿Tienes hermanos? Sí. Y le agradezco a mi papá y a mi mamá porque han hecho de su vida el mejor espacio de armonía y de amor para que yo sea un hombre feliz. Y en ese mismo barrio pues yo conocí todo, desde la violencia más cruda al estar ahí hasta el fútbol, porque me crié casi que con David Ospina y jugábamos fútbol. Los primeros penales que tapó David Ospina los cobré yo. Es decir, que cobraba buenos penales. Sí, porque en la escuela. Y entré a un colegio público, entré a una universidad pública, pero yo nunca tuve una vida de intelectual, porque ni mi papá es intelectual, ni mi mamá es intelectual, hay gente luchadora y guerreadora, pero sí hay algo, y es que en el colegio sí me acerqué a los libros, me acerqué mucho a Andrés Caicedo, a García Márquez en su momento, creo que me lo pusieron a leer en el momento en el que no era, porque uno no puede leer 100 años de soledad cuando tiene 8 años, ¿cierto? O 10 años, o 12, los que sea. Pero sí hubo un acercamiento, pero yo sí tenía unas inquietudes. Y esas inquietudes llegaron desde la música. Entonces yo empecé a escuchar Ira, empecé a escuchar Depeche Mode, escuché The Clash muy peladito, escuché Nirvana, Babes in Toyland, Sonic Youth. Me metí en el punk, empecé a hacer bandas, en el metal, en el rock and roll de Medellín, y yo siento que esa fue mi escuela. Y eso me puso un lugar en el mundo y me puso, no en un sentido intelectual, pero sí me dio un lugar donde yo tenía una curiosidad, y cuando alguien tiene curiosidad pues puede lograr cosas diferentes. Entonces yo siento que no fue tanto los libros llegaron después, y yo tenía un poco como que yo era la neita nerda, como que yo podía mutar, yo estaba con los más canzones del colegio, pero a mí me gustaba cumplir y a mí me gustaba estudiar y me gustaba hacerlo bien. Y creo que me he debatido en esos 2 mundos porque no quiero ser un intelectual de diccionario ni de palabras rebuscadas, porque yo puedo ser muy prosopopéyico, rimbombante y cantinflesco, pero en realidad quiero ser taciturno y un poquito nega. Entonces sí, no fui un man pues así como intelectual retraído, no, yo salí a jugar fútbol, exploté papeletas y chorrillos, pero también me leí en su momento El Llano en Llamas. También me leí en su momento, cuando me leí El Olvido que seremos, me acuerdo que lloré un montón, y eso ya habla de una sensibilidad que un pelado de un barrio al sur de Medellín pues puede empezar a cultivar. Y estos días vi algo en internet que me gustó mucho y creo que me identifica. Yo no soy un artista, o no me considero un artista, y no me considero muchas cosas, yo simplemente soy un man que está buscando felicidades pequeñitas para lograr cosas y para que sus amigos le digan, hey marica, qué chimba. O su papá le diga, hijo, estoy muy orgulloso de vos, o mi mamá me lo diga.
Yo estoy buscando ese tipo de cosas para que me recuerden lindo cuando ya no esté. Pero encontré una cosa linda y es, un artista es un niño que insistió. Y eso me pareció bonito. Yo insistí con la guitarra, insistí con la batería, insistí con las clases de técnica vocal, insistí con el rock and roll y sigo insistiendo. Y ahorita estoy tratando de darle una vuelta a mi vida porque sigo insistiendo. Y esa misma forma de insistir es lo que lo mantiene a uno vivo, porque uno, para vivir, uno solo necesita no solo respirar o que el corazón esté palpitando, uno necesita pelear por algo que le dé felicidad. Sí, lo que dicen un poco de la utopía también. Sí, a medida que claro. Y eso es difícil. Lo que te hace caminar. Eso, y eso es muy difícil, encontrar un motivo para vivir. Y a veces hay gente que no encuentra un motivo. Y el motivo puede estar tan cerca como en la mesita de noche, o puede estar en el trabajo que haga. Entonces yo siempre estoy como buscando y peleando por encontrar una nueva excusa. Entonces por eso me gusta seguir aprendiendo, escuchando de gente que es tesa, me gusta seguir estudiando. Y uno de esos otros miedos que me preguntabas ahorita fue volver a estudiar. Luego de salir de la universidad, entrar otra vez a otra universidad, estudiar una maestría, ahorita un diplomado y entender que la vida es aprender todo el tiempo y que hay unos gurús, esos mismos, esas vacas sagradas, que muchos se quedaron ahí porque su nombre es grande. No estoy diciendo nombres, pero sabemos que en el mundo hay muchos. Y como su nombre es grande, ya se eternizaron y listo, ¿no? Hay que aprender todos los días de los niños, de las mascotas, de la familia, de todo el mundo, del podcast. Entonces, de las cosas que me ha gustado más de como este nuevo momento de la comunicación es que uno en los podcasts aprende mucho. Yo escucho podcasts todo el tiempo y como que cada conversación me trae cosas muy, muy bonitas. Y como en contra de la velocidad de las redes sociales, claro, como tomarse el tiempo para escuchar una conversación de otros 2 horas. Eso es muy y loco. que esté pasando y que la gente, que nos estemos escuchando también me parece a mí total, muy, muy poderoso. Me parece muy interesante el ejercicio de escribir, pues no como lo haces tú necesariamente, que es tu profesión y a lo que has dedicado una parte muy grande de tu vida, sino porque últimamente es un ejercicio que se ha vuelto muy popular y muy recomendado para sanar. claro. Ahorita dijiste que esto es una terapia y para nosotros lo ha sido, o sea, creo que así como es hablar, así como es escuchar, también es escribir. O sea, de verdad, ¿sientes que para ti tiene ese efecto o ya cuando es tu trabajo? O sea, ya cuando tienes la presión encima de tengo que terminar esto, o sea, eso no lo estoy haciendo con la libertad, que a veces pasa un poco con las pasiones y yo te escucho hablar, por ejemplo, de la música o recuerdo mucho los momentos en que Alejo trabajaba con la música. Yo lo conocí diciendo la música es lo que más me gusta en la vida, o sea, despierta una sensibilidad en mí que no lo puedo describir, pero luego cuando esa pasión se convierte en trabajo y ya tienes que hacerlo con una regularidad y ya tienes que cumplir con unas cosas y ya tienes unos entregables y ya tienes un jefe y ya no es cuando tú quieras sino cuando te toca. Claro. Muchas veces esa relación también se vuelve un poco distinta. ¿Cómo es tu relación con la escritura? Qué buena pregunta, Lau. Lo dijo Gabo, pero me hubiera encantado decirlo a mí por primera vez. ¿Cuál fue la mejor cosa que te pasó en la vida? Le preguntaron a Gabo y él dijo, nacer. Buenísima respuesta. Para mí, lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a escribir y aprender a leer, porque pues esa es mi forma de migrar, en realidad. Es mi forma de salir y de imaginar todo lo que yo quiera. Y sabes que la relación con la escritura yo no la he visto de una manera como de presión. De hecho, la presión a mí me funciona un montón porque tengo que entregar un guión de... Yo he escrito muchas cosas muy locas, desde comerciales de carne para una asociación en Estados Unidos, hasta guiones de exposición para un museo en Medellín o guiones itinerantes para otras exposiciones musicales, hasta libros, cartas de amor. A mí me han pagado por reconciliaciones. Entonces como que escribir, cada que me ponen esos retos, yo siempre pienso, soy muy afortunado porque estoy ganando plata por algo que amo y que haría gratis. Y cuando va llegando el deadline, yo, por ejemplo,
el viernes tengo entrega. Yo el lunes no hago nada, el martes no hago nada, el miércoles no hago nada, el jueves Total. estoy medio loco. Y el viernes algo pasa en mí que la presión genera que yo haga eso en mediodía. Entonces no me pasa, no he tenido todavía el momento en el que siento que la escritura se convierte en un peso fuerte, un piano detrás de mi espalda. Eso no ha sucedido. Y el día que pase, pues creo que seguiré por otro rumbo. Me gusta la agricultura, me gusta sembrar, me gusta cosechar, me gusta la veterinaria, me gusta ser DJ de discos de vinilo. Entonces, por lo pronto, no. Mi relación con la escritura, y ustedes de pronto la ven muy profesional, quizás yo no la veo tan profesional, pero hace parte de mi autosabotaje. Pero yo todavía estoy aprendiendo un montón y queriendo contar el mundo entero. O sea, yo quiero contar el movimiento de una hormiga, porque todo lo que sucede en nuestra cotidianidad es digno de ser contado. Yo tengo un librito que todavía no ha tenido un destino, que es de relatos. Y esos relatos son historias cortas de fotografías que yo tomo en la calle. Entonces yo salgo y yo parezco un loco tomándole fotos a la calle, a la florecita que nació en medio del asfalto, al vendedor ambulante, al árbol que se está moviendo de una manera musical, a cualquier detalle del que la gente no se percate. Entonces esas insignificancias es de lo que yo quiero hacer mi vida, como llenar mi vida de asombros pequeñitos que la vida no ve, que la gente no ve. Y eso un poco me renueva el espíritu, y la escritura me permite llegar a esas insignificancias, hacerlas grandes. Y yo creo que es quisiera que fuera uno de los cometidos de mi vida, como que las cosas más simples, ver a unos niños jugar en el parque y narrar eso a través de la literatura, pues me gustaría que me pagaran mucha plata por eso. Y eso es el cine. Como que recientemente he visto muchas pelis. Vi Flow, la película del gato. Es una peli que no tiene voces y que es un gato sorteando un montón de cosas que cualquiera puede interpretarlo de múltiples maneras. El gato solo maulla y está en sintonía con perros, aves, con el agua. No pasa nada en esa peli para alguien que no vea más allá, pero para el detallista está pasando de todo. Hay lealtad, hay sacrificio, hay amistad, hay duelo, hay fortaleza. Entonces como que si uno se fija por ejemplo en el cine que retrata también todo nuestro entorno y las simplezas de la vida, pues a mí me gustan las películas que cuentan dramas pequeñitos pero que para uno son cosas gigantes. Lo mismo me gustaría hacer con los libros. Entonces no, yo creo que la relación que tengo con escribir es muy buena porque me gusta escribir de lo simple. No tiene que pasarme una cosa extraordinaria, y eso es bueno, porque si uno esperara que le pasen cosas extraordinarias, ahí sí hay una frustración muy brava. En cambio yo, en la mirada de un abuelo y en las palabras del nieto al abuelo, yo puedo escribir una novela. Créanme que puedo escribir algo grande. Y de eso se trata la vida también, de ver esas pequeñas cosas, como diría Serrat, las pequeñas cosas. Estamos hechos de pequeñas cosas. Desde que ustedes llegaron acá, hubo algo en el ambiente de mi casa que cambió, porque yo hoy no he estado bien, como que he estado con incertidumbre, con miedo, con todo lo que hemos hablado, pero hubo conversaciones que nos llevaron a la música, a las risas, a tomar rico café, y eso cambió el síntoma de lo que ha sido mi día hoy. Ojalá la escritura, el cine, pues uno por eso consume cosas, porque necesita cambiar su mood. Pones canciones tristes para sentirte mejor, diría Cerati. Uno busca a veces canciones tristes para levantar el ánimo. A propósito de eso de poner canciones tristes para sentirse mejor, nosotros vivimos muchos años por fuera y la música era como una herramienta para conectar con Colombia a veces. Sí, la nostalgia, indiscutiblemente, cuando uno está por fuera, pues es algo inevitable, y la música es un detonador. Total. La relación que tenemos los colombianos con la música, vos que has tenido la oportunidad de viajar y de trabajar con argentinos, con españoles, con mexicanos, ¿crees que es una cosa como que nosotros la tenemos más
intensa o cuál crees que es la relación que tenemos nosotros con la música. Y en cuanto a eso, hay una cosa particular que le hablamos ahorita y es la música de Navidad. Claro. Te estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo. No, las tengo pero, todas. Como que no nos inventamos una música para Navidad como los gringos que tienen una música diseñada Claro. para ese momento, sino que nosotros volvimos una música de Navidad y la perpetuamos. Que además es parrandera, pues, sí. Sí, la eso. música parrandera. Es parrandera del ritmo, pero es una Nostálgica. música nostálgica, Triste. el dolor de la música No, navideña. mamá, ¿dónde están los juguetes? Me muero. Otra vez Navidad, otra vez soledad, en la calle la gente solo lleva en su mente recordar, perdonar. Es muy loco. Y claro, imagínate eso cuando uno está por fuera. Claro, total. Es sí. desgarrado. No, como que uno está cortavena. bailando, pero es Pero desgarrador. con la lágrima en el ojo. Sí, mira que pues me llegó la invitación a este podcast y me sorprendió porque tuve la oportunidad de dar un pasón por todos los podcasts y me encanta. Además, los personajes que han tenido son muy grandes. Entonces, gracias. Y en algún momento le dije a María Clara Espinel, oye, pero es que yo no he vivido en ningún lugar. Mejor dicho, yo he estado acá encerrado en estas montañas preciosísimas, pero yo he estado acá. Perdón, te interrumpo. Ah. Nosotros hay algunas personas que leemos, que escuchamos, que conocemos, que sabemos de ellos, que nos interesa mucho por la versión que tienen de este país a través de lo que hacen. Claro. Que es un poco también de lo que va esto, ¿sí? No solo es narrar la historia literalmente, me fui, me pasó esto, sino nosotros de una forma u otra tratamos de descubrir como algo de la colombianidad, que es Claro. una discusión constante que tenemos cuando uno decide irse. Claro. Como esa relación con el país, o qué es lo que nos hace tan colombianos, y esa Resignificar la identidad también, un poco como que hemos tenido una identidad muy asociada con ciertas cosas, pero también sentimos nosotros que nos falta conocer mucho este país. Total. Para resignificar muchas de esas cosas que se fueron quedando como en el imaginario de muchas generaciones y que en realidad somos mucho más que eso. Sí. Lo que pasa es que no nos hemos dado la oportunidad, de pronto porque nos sacó salir, porque es un país también que ha estado muy separado por el tema de la guerra, o sea, por muchas cosas que nos han pasado en la historia reciente que nos han llevado allá, pero que creemos que a través de la historia y de la narración, por ejemplo, de personajes como vos, Diego, que has tenido como la oportunidad de explorar y de estudiar, por ejemplo, musicalmente este país, podemos entender muchas cosas de lo que somos, por qué somos así, por qué nos comportamos así, qué nos identifica, o sea, que hay mucho también por resignificar, por descubrir y por reconciliar. O sea, sí merezco. O sea- ese paréntesis es para decir, porque sí nos interesa mucho. Hay unas personas Claro. que nos fascina lo que hacen y decimos, parce, este man, solo que nos cuente la versión de él nos parece súper interesante. Y Ok. seguramente la audiencia que está por fuera, que también se piensa mucho en este país, pues le va a servir mucho. Perfecto, gracias por eso, ya me siento mucho mejor. Porque además he querido migrar, pero ahí está el miedo. Siempre hay un miedo. Y mis miedos, yo no sé, he pensado que mis miedos tienen que ver mucho con la muerte. Yo siempre pienso que me voy a ir y alguien se va a morir y todo va a estar mal. No sé por qué siempre yo pienso en la muerte todo el tiempo y me da miedo eso, me da mucho miedo. Pero cuando hablabas de lo colombiano y cuando hablabas del territorio y descubrir, uno no tiene que descubrir el territorio colombiano yéndose por todas las carreteras. Basta con revisar la discografía de Colombia y uno puede hacer una radiografía de lo que somos. En algún momento respondí cómo me definía. Fue para el espectador o algo así. Y es como, Rodolfo Icardi es mi forma de ser colombiano. Porque sí, cuando pues yo he sido muy punkero, muy metalero, me encanta el rock, el blues, pero en realidad hay que ubicarnos un poco en lo que somos como colombianos. Y Rodolfo Icardi nos define a Alex Oquendo de Masacre, a J Balvin, a Juanes o Andrea Echeverry. O sea, ahí estamos, nosotros estamos ahí. Entonces, mira, cuando hablabas del sonido colombiano y cuando hablamos de la nostalgia, si nos vamos, yo escribí un libro, el de Rodolfo Icardi, que tiene además prólogo de Carlos Vives, es como que es la colombianidad, pues total, Sí. ¿cierto? Entendí varias cosas. Cuando uno piensa en esa música decembrina,
que como lo dijiste, eso no es música decembrina. Pues eso no lo bailaría el Papá Noel. Sí, sí, total. Eso es una cosa que nosotros le pusimos ese nombre. ¿Por qué? Porque suena en diciembre. Partamos de ahí. Pero la realidad de la música decembrina para los colombianos es la nostalgia. ¿Por qué? Porque la nostalgia es la ausencia de hogar. Etimológicamente uno podría darle el significado a la ausencia de hogar, ¿cierto? Acá, si ustedes ven, les voy a mostrar, acá están sonando las páginas, dice Rodolfo no ha muerto. Eso significa que esa nostalgia no va a morir. Y eso significa que la música colombiana y decembrina no va a morir. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo escuchaba a Rodolfo Icardi. Y se emparrandaba con Rodolfo Icardi en diciembre. Y había un festejo y hay un recuerdo de mi bisabuelo. Mi abuelo recuerda eso con nostalgia. Y él recuerda a su papá que bailaba a Rodolfo Icardi. O a otro artista, Guillermo Buitrago, el que le quieran poner. Mi abuelo escuchaba a mi bisabuelo cantar Rodolfo Icardi. Mi papá escucha a Rodolfo Icardi porque mi abuelo ya no está y porque él canta Rodolfo Icardi en los diciembres. Yo, casi que por herencia, tengo que escuchar a Rodolfo Icardi. Y no va a tener hijos, pero en otro ejemplo, mis hijos y así. Y eso se multiplica, triplica si estás lejos. Porque si tú estás lejos, solo, en cualquier territorio del mundo, y estás un 24 de diciembre en Argentina que no pasa nada, o en España que no pasa mucho, o en Berlín o en cualquier lugar, y pones Rodolfo Icardi, vas a estar muy puteado pensando en tu papá, en tu abuelo, en tu bisabuelo y en toda tu familia, que básicamente se concentran de manera poética en una canción, que puede ser Navidad de los Pobres, o que puede ser Boquita de Caramelo, o que puede lo que sea, o Fruco y sus Tesos, o Lisandro Mesa. Entonces todo eso apunta a una sola palabra, que es la nostalgia. Y eso es lo lindo de la música. La música nos recibe, nos abraza, nos recuerda que somos familia y que ahí nos podemos encontrar, y que no necesitamos un álbum de fotos familiar para recordar a la abuela, porque podemos escuchar se va la lancha, se va con el pescador, y ahí está la abuela, ya. Incluso puedo oler la cocina, puedo sentir su piel. Entonces la música nos da un poder mágico que no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo lo descubre, pero en las canciones estamos. O sea, solo basta con recordar la canción que Alejo te dedicó para decir, esa canción me la dedicó Alejo y me acuerda de este lugar, esta hora y lo que pasó. Entonces las canciones tienen una magia que no podemos dejar perder, y esa nostalgia, feliz o triste, nos conecta de una u otra forma a todos. De lo que más extrañaba yo cuando vivía por fuera era como la atmósfera que hay en Colombia tengo que aceptarlo, yo soy un poco cansón con el ruido, cuando la música, los vecinos, hay mucha música duro. Pero sos de los que llamas. Sí. Oye, creí que esto nunca lo iba a aceptar públicamente, porque tengo muchas críticas por eso. Mi suegra me dice, pero es ya. Pero digo, hay niveles de niveles. Y pero hay a mí la música duro no me gusta escucharla. Pues como que prefiero una música a un volumen moderado. Yo pienso como, me encanta que la gente escuche música, pero pues escuche su música. Pero claro, si yo les pongo Dayside a los vecinos acá, seguramente sí me van a llamar a la policía. Exodus Creator. Eso, pero si hay un vecino con una tunda de reggaetón, pues como que todo el mundo lo tolera. Y a veces digo, es un poco injusto, eso me parece un poco insensato. Claro. He llamado, sí. Okay. Tengo que aceptarlo. Era paradójico porque me incomoda, pero a veces en esos silencios australianos donde la densidad de población es una persona por kilómetro cuadrado, que hay unos silencios, increíblemente extrañaba hasta los vallenatos malucos. Claro, y además que entender que para viajar de Colombia a Australia eso es un montón, eso es muy lejos, hermano. Y eso, como que pensaba que estaba muy lejos volver, y a mí como ese parche de tienda de barrio me parece que hace que la ciudad esté muy viva, que las ciudades estén muy vivas en Colombia, y lo que odiaba era lo que extrañaba. Me pasó mucho eso, muchas cosas de las que odiaba acá
llegué a extrañarlas cuando estaba por fuera. Claro. Una de ellas, incluso música que no me gustaba. Hay vallenatos que a mí, yo digo siempre que el vallenato tiene una particularidad y es que el que es bueno es muy bueno y el que es malo es muy malo. Como que el vallenato no tiene términos medios. Y hasta los vallenatos malos los extrañaba. Yo decía, weón, ¿en serio? Claro. Yo siento que en varias partes del mundo pasa, pero siento que la música particularmente une pero segrega. Sí. O sea, lo hablamos ahorita, la cumbia en algún momento era Total. como esa música Sí, es de del pueblo. negros y aquí las élites no lo escuchamos. Pasó con el vallenato, luego pasó con la música popular, luego el reggaetón en un inicio Total. y ahora creo que pasa con el rap, Ujú. como que se desgetifica y Sí. logra. Pero la pregunta es si vos crees que en Colombia particularmente segrega más que en otras partes. Seguramente el rap en Estados Unidos también era como una música marginal y luego en el Super Bowl ahorita Claro. es... ¿Pero crees que en Colombia pasa más? En Colombia pasa más de todo. Y Colombia es un país muy intenso. Esto es Springfield. Sí, Como sí, que sí. acá pasan muchas cosas. Y eso también lo hace lindo. Como que acá pasa de todo. Como que uno lo que se imagina que no va a pasar, termina pasando. Y pues hay unos territorios en los que pasa más, que ya se ha convertido hasta en chiste. Pero sí, hay como que acá pasan muchas cosas. Y eso también es otra forma de ser colombianos. Mira, me encanta como lo dices. Además porque si uno entiende los fenómenos de esas músicas nos han descrito de una manera muy, muy bonita. Yo siento que la música sí, es muy loco, sí nos divide. Yo siempre había escrito sobre rock and roll hasta este libro. Y escribí sobre punk, sobre metal. Cuando yo escribí sobre este libro, todos los metaleros y punkeros se me fueron encima. Claro. Diciendo que yo me había caspeado porque estoy escribiendo sobre música tropical. Y ahora, a todos los rockeros, metaleros, punkeros, Rodolfo Icardi está de moda. Rodolfo Icardi es una moda. Acá escribió Gambetta de los Alcolíricos, acá escribió Killa Beatmaker, Carlos Vives. Entonces, fue muy loco entender que el radicalismo nos lleva a cosas muy extremas. El ejemplo claro actualmente es un rockero o un punkero y un reggaetonero. Lo único que une a Colombia actualmente es la cumbia. Y por lo que no peleamos. De hecho, es lo único que nos une como continente. La religión de Latinoamérica Es la cumbia. se llama cumbia, que va por toda la ribera del río. Versionada. Claro. Versionada. Entonces, Desde cumbia villera hasta... eso, en Perú la chicha, en Ecuador la cumbia ecuatoriana, en Argentina la villera, la santafesina, la cumbia del litoral, en Colombia la cumbia de flauta de millo colombiana, la cumbia de salón, la cumbia vallenata, la cumbia paisa, el chucuchucu. Entonces, por lo único que no peleamos actualmente es por la cumbia. Pero antes, si no fuera por Lucho Bermúdez, también la cumbia nos haría un quiebre en nuestro territorio. Entonces, sí, es muy loco, todavía nos siguen separando muchas cosas, no solamente lo político, la música también nos separa. A propósito de la cumbia, yo alguna vez escuché que lo que llaman los llamaban arrochelados o libres de todos los colores y eran blancos que se iban enamorados a los palenques de negras. Ajá. O de indígenas. Y de ahí nace la cumbia, de la unión de los chicotes y las gaitas que bajaban de la Sierra Nevada, los tambores de los negros africanos y los blancos con la melodía. Claro. Y por eso decían libres de todos los colores, porque eran los que se iban para los palenques Claro. y empezaban a hacer música. Y la cumbia nace un poco de esa Hermoso, fusión. hermoso, además que es la metáfora del colombiano y del latinoamericano. Españoles que vienen acá a hacer sus cosas, salimos nosotros. O sea, nosotros somos una hibridación y la cumbia es eso. Y por algo la cumbia también se ha materializado de una manera amorosa en cada territorio con un ingrediente. Eso o sea, mejor dicho, eso es como el corazón de Latinoamérica, ahora que lo pensamos bien. El güiro, es lo único que nos une a todos, ahora que estamos en una disolución Sí. tan loca, o sea, que en Medellín exista un fenómeno migratorio como el de Venezuela. Para nosotros es raro, pero ¿cuántos colombianos no migraron a Venezuela en los 90? En Argentina hay un barrio chino
En muchos lugares hay barrios chinos y uno va a muchos lugares y hay migración. Bienvenidos todos. Creo que eso nos trae más cosas buenas. Hay que entender eso y desde lo político hay que no regularlo, pero sí saber cómo podemos todos estar en convivencia, pero no decir que un venezolano es tal o que un paraguayo es tal, porque incluso en Argentina hay estratificación según los territorios. El peruano Total. está, el boliviano está, el argentino. Eso no debe pasar. Ahí sí estoy súper de acuerdo con Manu Chao, o sea, nada de fronteras, nos está separando un pasaporte. Cuando decimos que la cumbia es como lo que une todo Latinoamérica, ¿cómo pasó eso? O sea, la cumbia, ¿dónde nació y cómo se fue dispersando, cómo fue llegando a todos los territorios de Latinoamérica, en qué momento como que se versionó? Porque nos pasó una cosa súper interesante y fue que nosotros hace como 2 años estábamos grabando episodios en Argentina, conocimos una inglesa que estaba viviendo en Argentina y ella dijo, es que yo me enamoré de Latinoamérica por la cumbia. Qué loco, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, ella dijo, yo me enamoré del... Claro, dijo literalmente dijo eso. Yo eso. Por escuché eso y me yo enloquecí. cuando Diego estaba hablando de eso, de una, como que conecté con ella, porque ella hacía mucha referencia a eso, decía, yo soy una persona muy musical, y cuando yo llegué a Latinoamérica y descubrí ese sonido, yo nunca más quise salir de acá. Pero entonces de una como que me salta a mí y es como, ¿cómo pasa eso? O sea, si en realidad Colombia y Argentina están lejos hoy, pues imaginémonos, en la colonia estaban, mejor dicho, casi que 2 continentes distintos. ¿Cómo pasó eso de que fuera la cumbia la que llegara a tantos países de Latinoamérica? Tú sabes que esa pregunta puede generar más radicalismo que el rock y el reggaetón. Que la arepa. La arepa es... Y hace un tiempo estaba de viaje con mi novia, estábamos en Nueva York y nos encontramos con alguien que estaba escuchando cumbia en un parlantico. Y yo le hablé, yo siempre como que no sé por qué le hablo a todo el mundo y termino conversando con todo el mundo. Y le dije, ¿sabías que esa cumbia es colombiana? En realidad no era una cumbia, era un vallenato que transformaron en cumbia. Que eso pasa mucho en Argentina. En Argentina cogen el binomio de oro y le meten un güiro y ya, es cumbia argentina. Como hacen con el merengue, lo en cuarteto. Exacto, el cuarteto cordobés. Y él me dijo, no, eso es mexicano. Y eso es de Monterrey. Y me habló como ya como... Durito. como Golpeadito. Y eso pasa con México, eso pasa con Argentina y eso pasa con Colombia. En el término un poco de la música tropical y el chucuchucú, hay una rivalidad, pues no lo digo rivalidad, pero hay una comparación con Venezuela y con Colombia. Que lo hacían muy bien los venezolanos. Los venezolanos son musicazos. Duros. Los Blanco, por ejemplo. Bueno, si uno... Billo Frometa, la Billos Caracas Boys, o sea, esas son bandas de incluso respeto. Fueron mucha inspiración para muchos colombianos que decían, yo lo quiero hacer como lo hacen ellos. Claro, y por eso justamente empezó también la Big Band a sonar en Colombia, Lucho Bermúdez a hacer su formato, ¿cierto? Tu pregunta, voy a tomar mientras pienso, que no sé qué responder. No, mira, la cumbia es el proceso de hibridación de blancos, indios, mulatos, mestizos y que genera nuestro territorio. Por eso la cumbia, sí, la cumbia es colombiana. La cumbia nació en Colombia. Por eso hablo de tantas ramificaciones de la cumbia, desde lo técnico. Pero cuando algo se transporta de manera mágica a tantos lugares y se apropia como una cosa natural, deja de ser de uno. Es que la música no es propia. Es como cuando un músico dice, esta canción es mía. No, su canción dejó de ser suya hace mucho rato. Usted la compuso, la grabó, está ganando de ahí, pero la música es de los demás. Pues imagínate que puede pensar, se me ocurre ahorita escuchándote un inglés escuchando Ira, punk Exacto, colombiano, sí. o un sueco escuchando metal colombiano, Sí. o un neoyorquino escuchando Alcohólicos. Claro, exacto. Que casi lo que nos pasó a nosotros cuando nos fuimos para Australia, lo versionamos. O sea, nosotros agarramos el punk y sacamos con nuestros recursos,
con lo que podíamos y con lo que vivíamos, interpretamos eso, hicimos una versión del punk colombiano. Un poco más radical, ¿no? Sí, es que nosotros somos tan tan apasionados. apasionados con todo. Entonces, cuando yo, rockero, pero apasionado, o sea, cuando yo veía en las noticias que va a tocar Guns N' Roses y que había gente acampando 8 días antes, yo ahí decía, estaba marica, yo decía, en serio, cuando me fui a vivir a Australia, como al primer país anglo que estuve largo, y entendí cómo ellos vivían el rock, me desilusioné un poco. Porque no lo viven con la vehemencia que lo vivimos nosotros. Como, fuimos a un concierto de AC/DC, casi de los últimos. Y pues como, sí, chévere, pero como que no había tumulto. Pues había mucha gente, pero todo no hay rock and roll. No hay rock and roll. Claro, la no hay versión suciedad que nosotros tenemos del rock and roll, que es a muerte. O los argentinos, imagínate, claro, los argentinos rock and roll. Total. Entonces siento yo que es un poco eso, o sea, que ellos lo escucharon y sacaron una versión de ellos, de la cumbia, inclusive en México, que es tan particular como estéticamente. Total. Que yo digo... Y que ha habido y existido una variación de cumbias que es como cumbia de jovencitos, como esta película, Ellos están aquí, ¿cómo es? Aún están aquí, que son unos cumbieros que tienen unos peinados muy raros. Acá justo estuve hablando con Toy Selecta de Control Machete en este mismo lugar y hablábamos de eso porque él ha investigado la cumbia en todo su esplendor y la cumbia tiene un sentido filosófico, religioso, territorial y esa llegada es muy mágica. Yo no me atrevo a decir, mira, esto viajó, pero pues puedo decirte, viajó por el Magdalena y eso llegó a cada territorio así como llegó el punk acá. The Clash o los Sex Pistols llegaron por gente que viajaba y que tenía recursos y traía discos y llegaban acá y eso se empezó a repartir. Entonces lo que dice Alejo me parece una analogía muy buena porque ¿qué pensará un inglés neoyorquino del punk de Medellín? Porque es que acá uno cómo va a hacer punk en un país tropical lleno de palmeras, lleno de tambores, de baile, de sabor, pero ahora esos personajes de afuera que escuchan a Ira dicen, estos manes saben cómo es esto, además porque es un punk amor bien, ellos son de verdad autogestionados, tienen su granja, tienen su huerta, hacen sus camisetas, hacen sus discos, hacen su comunicación, hacen sus videos, ellos viven la autogestión de verdad y esa es me faltó decirlo, esa es una de mis grandes escuelas, Ira, y yo los amo, los quiero y ellos lo saben y tengo por lo menos 8 o 9 textos que le he dedicado a Ira por todo lo que han hecho en mi vida. ¿Qué pensarán ellos en Inglaterra o en Estados Unidos? Por eso han viajado tanto, por eso Fértil Miseria ha estado en Polonia, porque ahora esta versión latinoamericana que tiene cosas que decir y además que usa el punk de una forma social para denunciar, para contar las violencias que nos rodean y que nos han contado durante 60 años, pues ahí tiene mucho más sentido, ¿no? A mí único que yo creo que vas a decir algo que ibas a hablar. Que a mí me parece muy charro. A la 1, a las 2. Lo que me parece muy charro cuando pienso en eso, que cómo nos verán ellos a nosotros o qué pensarán de nosotros. Yo creo que pensarán que calor. Yo siempre Con pienso las eso chaquetas, qué calor, con la Navidad, como que yo digo, o sea, ¿qué pensarán ellos cuando llegan acá? Ven un pesebre, un árbol de Navidad con nieve, en ese calor, con Rodolfo Alcardi. Qué loco, un árbol de Navidad. Con nieve artificial. Y al mismo tiempo un pesebre con un calor en el sí, un calor tremendo. Y llorando, porque ahorita que hablamos de la Navidad, a mí se me quedó un comentario ahí que teníais que, o sea, la Navidad en Colombia es muy loca porque es muy alegre, pero al mismo tiempo como que esa nostalgia la hace muy triste. Sí. O sea, como yo siempre que lloro un 31. yo también. Sí, entonces ahorita ¿Por qué? pienso, no sé, yo también y siento, y les digo, siento una tristeza profunda. Inclusive en los últimos años, a medida que me he puesto como más grande, le he cogido un poquito como de pereza. Pues como que me revuelve tantos sentimientos y todo eso, como que a veces digo, ay, qué bueno que pase rápido, como para no sentir esto como que me está incomodando. Claro. Y pienso como en un norteamericano
que venga a Colombia y vea como esa Que mezcla, ponga- llorando, pero bailando. Y que ponen como pepitas de icopor para simular O la unos nieve. inflables, Sí, 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 o sí. unos inflables que son como un muñeco de nieve. Sí, O sí, todos qué vestidos loco. de blanco, o todos con calzones amarillos, o todos con lentejas en los bolsillos, o todos con las maletas dando vueltas, o esto. Miren este meme, que hay un meme por ahí, un metalero así, arrodillado, gritando, greñudo. Adonai, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Una vez yo estaba hablando con mi mamá y yo le dije como, ¿será que todo el mundo ha escuchado ese canción de Adonai? Mi mamá dijo, claro, todo el mundo ha escuchado eso. Y donde nosotros vivíamos pasaba un señor recogiendo como el recicle. Entonces yo un día salí y le iba a entregar como las cajas que nosotros habíamos recogido y le dije, Jairo, ¿usted sabe por qué se casó Adonai? Diciéndole. Entonces me dijo, la verdad, yo no sé. A los 8 días llegó Jairo con el disco. El señor que recogía el recicle consiguió el disco, el CD y se Y lo me lo regaló. llevó. No puede ser. Y Eso yo- es ser colombiano. Y yo decía Eso- como, eso es un poco de la ¿qué es suerte. esta historia? Esa historia se quedó en la casa, o sea, en mi familia como... Bueno, ¿y ustedes saben por qué se Inmortalizada. casó Adonai? No, No. gran... ¿No saben por qué se Para casó que ahora se Adonai? rió. No. La historia no es de Rodolfo Icardi, la popularizó Rodolfo Icardi, pero es una canción que hace un compositor del Caribe colombiano que se llama Julio Erazo. Julio Erazo conoce a Adonai, ¿cierto? Y resulta que cuando presentan a Julio Erazo a Adonai, a su familia, pues no encajó muy bien. ¿Por qué? Porque Julio Erazo no tenía una carrera y no se había formado. Entonces los papás de Adonai le dijeron, no, pero es que este muchacho no nos gusta porque no ha hecho una carrera militar, no se formó, no tiene una carrera, pues no ha hecho nada. Entonces Julio dijo, con que sí, listo. Entonces Julio Erazo se fue para Bogotá y se fue a estudiar. Cuando regresó, Adonai se había casado. Y él le hace la canción. Y se convirtió en un himno porque habla de lo que somos nosotros. Es decir, el estigma con el que no ha estudiado, el estigma con el que es negro, el estigma con el que es policía, todo eso nos hace ser colombianos, que somos muy radicales. Por eso la pregunta que decías ahora, ¿por qué nosotros tenemos ese radicalismo? Claro, obviamente, porque somos colombianos, porque somos apasionados con todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, querían cuidarla de un hombre y él se fue a hacer todo eso que hizo y al regresar ella ya estaba casada. Yo siempre pensé, Que Adonai era un hombre. sí, Todo el mundo piensa eso. y pero- y siempre decía como, yo creo que se llama como Aidalberto, pues Adonai, como que Que le había Don, acortado. ese- Eso sí está mal loco. Esa es una Las teoría abstracciones de conspirativa. Laura. Nosotros, durante todos esos, ya llevamos un poco, para cuando salga más de 90 episodios, hablamos mucho sobre la identidad, como te dije ahorita, y creemos que el reggaetón ha reconfigurado de pronto un poco, o está reconfigurando un poco la imagen que tienen del país. Entonces nosotros musicalmente sí hemos aportado mucho. No fuimos los que nos inventamos la salsa, pero la cogimos Sí. y la capitalizamos muy bien. Tenemos una muy buena versión de la salsa, del merengue, de muchos ritmos que se han hecho como por esta parte del mundo. Lo mismo pasó con el reggaetón. Claro. Creo que un poco más de pronto ordenados que los reggaetoneros en su momento. Claro. E hicimos de la industria algo de pronto más serio. Creo que llegó en diferentes estratos también. Sí. En realidad los reggaetoneros colombianos de ese momento, los pioneros, eran chicos clase media, mucho más juiciosos Claro. que que los puertorriqueños. que los puertorriqueños. Con todas las críticas que tiene el reggaetón, con todo lo bueno, con todo lo malo, ¿vos crees que qué le ha dejado como a la industria colombiana de la música que creo que fue un antes y un después? Yo no soy una autoridad para hablar de reggaetón, pero soy un consumidor de música y de la cultura. Y yo vivo en Medellín. Y en Medellín, en cada lugar, en cada esquina, suena reggaetón. Y los niños ahora, esa es la música que le ponen desde el jardín preescolar o
kinder o como se llame esto, la escuela, colegio, el reggaetón hace parte de nuestro ambiente. En algún momento fue el tango. Medellín es muy protagonista en la historia del tango desde el 1935 cuando murió Gardel acá, Gardel y Lepera. El rock and roll también ha jugado un papel muy importante en la historia de esta ciudad desde la memoria. La salsa y la música tropical. Si uno revisa esa cronología musical de Medellín, uno puede arrancar 35 el tango. Se puede ir por los años 60 por la nueva ola, la música romántica y el incipiente rock and roll que empezó a nacer, que dio como resultado las primeras bandas de rock and roll, el Festival Ancón, el Milo a Gogó. Luego los 70, 60 y 70 la música tropical, la salsa y el sonido de dos disqueras, Discos Fuentes y Codiscos, permearon la industria musical del mundo. Acá vivió Celia Cruz, acá vivió Oscar La Roca, acá vivió Daniel Santos, y eso habla pues de una industria que se empezó a crear en estas montañas. En los 80 está la música fuerte, extrema, el punk, el metal. Los 90 el alternativo, llega la música electrónica, la raga también. En los 2000 las fusiones, los nuevos festivales, el vallenato por supuesto ha estado presente desde los 80 acá, y este mapa sonoro nos lleva al reggaetón. Entonces no soy una voz de criterio para hablar de esto, pero el reggaetón cambió las reglas de juego de la música en Colombia y en el mundo. Pensamos que iba a ser un fenómeno transitorio, un fenómeno de 2 o 3 años, y lleva muchísimos años dando cátedra de cómo se deben hacer los negocios en la música. Entendieron los públicos, particularizaron ese sonido según los públicos, supieron cómo llevar esa música a los colegios, a las universidades, lo que no hicieron otros géneros. Pusieron de moda un poco, así como pasó en el fenómeno del narcotráfico en Medellín, que la gente se empezó a vestir diferente. Empezaron las cirugías estéticas y de verdad que hubo un cambio estético en la ciudad y en la forma de vestirse de la gente. Lo mismo pasó con el reggaetón. Generó nuevos consumos, y a eso, como añadidura, si se quiere decir, la era digital. Entonces como que tuvo todos los atributos para ser un género que rompiera esas barreras. Además, con esa exploración que estaba pasando en Puerto Rico, en Panamá, el reggaetón tuvo todo para moldarse en Medellín, porque tenía el público, tenía gente talentosa haciendo reggaetón, y sobre todo productores. De los productores no han hablado tanto, siempre hablan de Balvin, de Karol G, de Maluma, pero no han hablado de los productores, y lo que ha hecho grande el reggaetón en Medellín y en Colombia son los productores. Acá este territorio es un territorio de productores, mejor dicho, muchos artistas mundiales vienen a grabar acá con productores de reggaetón. Y pues por ahí ha pasado Juanes, Jimena Sariñana, Marc Anthony y los que quiera. Todos quieren entender cuál es la lógica, las métricas, la forma de producir para lograr lo que ellos han logrado. Y entendieron que el negocio tenía que ser rentable. Muy diferente al punk, al rock and roll, que el amor al arte es por lo que yo vivo. Pero para eso no da plata. Pero ellos entendieron cómo hacerlo, ¿cierto? Se rodearon bien y conectaron puntos en el mundo y lograron masificar un sonido que llegó hasta Dave Grohl y los Foo Fighters, que ellos empezaron a hacer una canción y vieron que era pum, pa, pum, pa, pum, pa. ¿Qué es eso? Ustedes están haciendo reggaetón, ¿sabían? Y ellos, ¿qué es el reggaetón? Les explicaron qué es el reggaetón. Claro, es un género que hace mover los pies, como la cumbia. Solo que ellos la aplicaron a una industria actual que estaba conectada con lo digital, rompieron. Yo no escucho reggaetón en mi casa, ni con mis amigos, pero hago parte de eso. Y el hacer parte de eso es tolerarlo como un ser humano tolerante, ¿cierto? No significa que yo me vaya cada 8 días a bailar reggaetón porque tengo que ser tolerante, no, pero yo puedo convivir con alguien que escucha reggaetón, es que no tengo ningún problema con eso, ¿cierto? Miren, hay un bar en Medellín que se llama Perro Negro. Ya está en Miami, ya está en Madrid.
Balvin arrancó hace poco una gira mundial. Cuando digo mundial es mundial. Pues Maluma ha tenido colaboraciones soñadas Con Madonna. Ricky Martin, con Madonna, con... Ponga nombres y creo que ese man estaba con ellos. Creo que si Michael Jackson estuviera vivo, ahí estaría ese man. Y Karol G es la mujer más importante del mundo de la música actualmente. Y eso ya nos da un panorama que en vez de estarlo criticando, antes debemos sentirnos orgullosos de eso. Creo que están haciendo cosas increíbles que nos han puesto en el mapa de una manera diferente, como que se ha dejado de pronunciar ese nombre y ese apellido que nos avergüenza y ya se está hablando de esos personajes que están haciendo cosas lindas. ¿Y en qué crees que es lo que más nos ha afectado? O sea, que siempre las cosas eran como su lado positivo, pero también su lado negativo. Claro. Y el reggaetón pues también despierta muchas pasiones. Sí. Con el antecedente que hemos dado un poco en esta conversación, que somos demasiado apasionados, Claro. nosotros los colombianos, como de amores y odios, como Sí. que nos cuesta mucho encontrar esos puntos medios, esos grises. Y pues el reggaetón tiene una fanaticada muy grande, pero también tiene un combo de detractores muy grandes. Total. Un poco desde la exploración que tú haces, desde tu rol también dentro de la industria, desde el periodismo. ¿Qué dirías tú que ese es como ese punto negativo que le ha restado un poco a la escena musical el reggaetón? Es un poco como que el reggaetón le falta mente, le falta pensar un toque. Cuando digo pensar, no es que a los compositores o a los productores les falte inteligencia, no, pero les falta pensar en el accionar. ¿Por qué lo digo? Porque han cosificado cosas que no se deben cosificar. Balvin tiene hijo, Maluma tiene hija, Karol G no sé, pero de pronto, Camilo, Yatra, no sé. Tú no puedes tener un hijo y escribir una canción, o ellos no la escribieron, pero Comprarla, sí. tú no puedes cantar una canción como Más 57. No puedes. Si tu corazón está bien y tu cabeza también, tú tienes que leer lo que dice esa canción, porque tú tienes un hijo y tienes una hija. Entonces yo creo que les faltó ir más allá, porque claro, los números abruman y los números enceguecen. Y es muy bueno tener muchas reproducciones, pero ¿qué va a pasar con tu hijo cuando tenga 14, 15 años escuchando la canción que hizo tu papá o tu mamá? Entonces, creo que la crítica es, si bien ellos tienen muy claro eso del negocio socio y lo hacen muy bien, porque lo tienen clarísimo, creo que falta alguien atrás que les diga, hey, hay que Curador, medir esto, curador. sí, eso, curar el contenido. Ya el reggaetón que es grosero, eso es mañé, eso sí me genera repudio, pero hay reggaetón muy a lo bien. Uno escucha canciones de Balvin bacanas que hacen alusión al reggae, lo que hizo el disco de Bad Bunny es tremendo. Vamos a lo bueno, o sea, ya es momento de contar las cosas buenas. Este mundo está vuelto mierda para seguir haciéndolo, pues, un inodoro más. O sea, necesitamos contar otras historias. Es posible contar otras historias. Y yo sé que ellos están muy bien rodeados y pueden estar rodeados de gente que escriba canciones lindas y que pueden contar otra versión, otro lado B de lo que ha sido el reggaetón. De hecho, el disco Mañana será bonito de Karol G me parece un disco muy bonito y muy bien hecho. Y creo que ella entendió muy bien eso. Lo otro es, no tienen que ser colaboraciones y colaboraciones y colaboraciones. O sea, la música se puede hacer solos también. Entender esos potenciales y todos ellos han madurado a través del reggaetón y eso está bien. Se ve ese desarrollo de artista. Yo sí tuve mucha pelea mucho tiempo. Igual que yo estuve ahí muy cercano, Claro. por mi trabajo. Y critiqué mucho como sobre las mafias que se habían armado alrededor de eso, con las payolas y con las cifras tan demenciales Yo quería hablar un poquito de eso. que se movían. Sobre todo que siento que recogiendo un poquito lo que Diego nos contaba, como ese tema de la industria, que la supieron leer tan bien y supieron cómo gestionar también el negocio para que fuera rentable. Pero siento que siempre ha existido una crítica a través de la historia de Colombia. No voy a hablar del mundo, que me imagino que eso también se escala a nivel global, pero
concentrándonos en la historia de nuestro país, a la industria de la música. Como que es muy difícil, no basta el talento, hay mucha gente talentosa que nunca lo puede hacer. Si nos devolvemos a los años 60, pues entonces habían unas disqueras y entonces estaba Fuentes y estaba Codiscos. Y se quedaban con Y muchos artistas del momento, por ejemplo, tropicales, que, o sea, cuando la industria estaba muy incipiente, pues no entendían muy bien qué pasaba y las disqueras hoy siguen recibiendo las regalías de lo que ellos hicieron. Y así han pasado como muchas cosas con la industria. Hoy, pues uno todo el tiempo, yo no estoy muy conectada con el mundo de la música, con la escena musical, pero todo el tiempo uno escucha que la gente dice, no, es que pegar una canción hoy en Colombia es supremamente difícil, sí, porque se necesita una cantidad de plata que es, o sea, que no la tienen sino casi que unos personajes contados. Colombia en el hoy país. es el Kingston de hace 30 años. O sea, me refiero a Jamaica, cuando el boom del reggae, tú movías una piedra y salía un niño cantando reggae, claro, tratando de sacarla. Hoy eso es Medellín. Tú mueves una piedra y sale un chico cantando reggaetón, intentando... ¿Sabían que las universidades están vacías? Hay una crisis en el sistema educativo universitario en Colombia, porque todo el mundo puede ser influencer, montar un podcast. o TikToker, o reggaetonero, o ser escritor. Sí. Pero claro, lo que dices es doloroso, porque antes, cuando uno ve esas películas biográficas de artistas, hay una magia ahí como en el descubrimiento de un artista o en el sueño de alguien que quiere ser y lo logra. Justo ayer veía la película de Bob Dylan y es como que hay una magia en eso, como que antes existían cazatalentos. Yo de hecho me considero un poco cazatalentos, como que a mí me gustaría, yo estoy detrás de, no lo digo de manera como creyéndome, pero con lo que uno ha hecho, uno ha ayudado a que pasen cosas. Sí, como que en su momento con Maviland, la primera entrevista que yo le hice en radio a Maviland la hice yo, y ella, bonito porque en muchos momentos lo dice. La primera entrevista a Crudo la hice, y así con muchos otros. Pero esa magia se ha perdido porque hay una práctica desleal y comercial que sí trajo el reggaetón. Eso no lo trajo el rock y el punk, porque los punkeros no tenían cómo pagar camionetas para que sonaran la canción. Canciones de 2 minutos 30 segundos sonando en una emisora, no. El punk ha sonado en emisoras universitarias, en el mano a mano, y eso es lo que lo hace también lindo, pues. Lo mismo el metal, y tiene su propio nicho y sus programas universitarios, y ahí está bien. Pero el reggaetón sí trajo unas dinámicas que en el mundo eran conocidas, que acá son prácticas desleales desde lo comercial y que de hecho darían cárcel, pues porque uno no puede, por ahí dicen que la letra con sangre entra, y así funcionaba. Es decir, si a ti no te gusta una canción pero la escuchas 30 veces al día en la radio, te la terminas aprendiendo y te termina gustando. Así se forjaron muchas carreras, lastimosamente. Yo creo que eso ya ha desaparecido, porque ahora quien comanda eso no es la radio. Ahorita cambiaron de dueño, son las listas de Spotify. Eso, sí. Bueno, sí. No, pero y además es como que ya uno ve artistas incluidos en listas que no tienen nada que ver con la lista, pero es porque es una estrategia. Pero el reggaetón sí trajo esas prácticas que no están chéveres, ni para los que recibieron eso, ni para los que lo ofrecieron. Pero en el mundo hay de todo, entonces hay que convivir con eso, y como lo he dicho en varios espacios, hay que aprender de lo que ha hecho el reggaetón en muchos espacios, como no formar públicos sino gestionarlos, porque ellos se fueron a los colegios a hacer conciertos y lograron cosas increíbles. Eso no lo hace un punkero, eso no lo hace un rockero. Entonces, cómo darle la vuelta a eso y aprender, rockero, punkero, metalero, lo que sea, rapero, pillen lo que está haciendo el reggaetonero, y usted no tiene que ser reggaetonero para hacerlo, pero píllense cómo lo están haciendo, y eso aplica incluso para mí, incluso para ustedes.
sin pasar por encima de nadie, sin desvirtuar la lealtad o la honorabilidad o la humanidad de las personas. Haga las cosas bien y haga los negocios si tiene que hacerlos, pero no pase por encima de nadie. Pero los reggaetoneros, obviamente, en su momento sí hubo un flujo y una práctica en la radio y en la televisión que fue muy rara. Ahora no, porque es que ahora ya... No, son superestrellas mundiales y no lo necesitan. Ya no lo Y necesitan. por más que salga un nuevo artista que quiera sonar en la radio, ya la gente no escucha radio. Más fácil los podcasts. Pilas con la payola, muchachos. Que nos llegue por ahí la mano oscura. Ustedes no saben cuánto paguen yo por estar acá. Diego, hemos hablado mucho también como de la globalización, de este fenómeno, pues que también fue un momento histórico que le tocó al reggaetón, o sea, la digitalización y todo el mundo y las plataformas. ¿Vos crees que pues esto es un fenómeno que no va a parar, va a seguir cada vez? Nosotros decimos mucho que las marcas que se pegan en Nueva York son las mismas que se pueden comprar aquí, H&M aquí en Japón y en Rusia y en Suecia. Pues esto es una cosa que ya casi que ha homogenizado un poquito el mundo en muchos aspectos, en la moda, en la alimentación, en la música. Ese fenómeno de la globalización, ¿crees que va a volver más valioso lo tradicional, o sea, las músicas tradicionales, o por el contrario, tiende ya a desaparecer porque nadie quiere, o sea, lo que decíamos como de las universidades, o sea, ya nadie quiere ir a hacerse una carrera de 5 años cuando la gente sabe que puede ponerse a hacer videos y colgarlos en TikTok y que quizás eso puede ser más rentable? ¿Qué crees que va a pasar como en el panorama musical colombiano? Mira lo que sucede. Yo acá tengo un tornamesa y unos discos de vinilo. Cuando salió el MP3 y cuando estaba la moda digital, esto era una cosa arcaica que nadie se imaginaba que uno iba a volver a escuchar un disco por un lado, después por el otro, sin tiempo. Ahora está regresando. Quizá lo que el mundo está pidiendo es menos rapidez, menos velocidad. Y esa menos rapidez y menos velocidad lo que nos pide es como hacer una pausa y revisar otras cosas. Claro, y el mundo y su velocidad y su agite nos están imponiendo un montón de cosas, como dices, las marcas, que comprar, que ver, que vender, top 10, todo es como impuesto. Siento yo que ahora la pausa y la calma, pues no por nada ahora los celulares traen una cosa que se llama salud. No por nada ahora para la gente ya fumar no es tan cool, sino que es más bien ir a la ciclovía los domingos o comer sano. Entonces yo creo que hay una vuelta de tuerca que me gustaría pensar que no es simplemente un movimiento hippie, chic o cool que nos va a hacer mejores personas, que muchos decían que luego de la pandemia eso iba a suceder, pero en realidad salimos más podridos que nunca y más alicorados y con más papel higiénico y más jabón de loza. Pero me gustaría pensar que esa calma y esa pausa es la contracultura de la rapidez, de la inmediatez, del TikTok, de los videos rápidos, del consumo digital rápido, de los no libros. ¿Quién se sienta a leer un libro ahora? Es muy loco. Hasta uno piensa que pues, la radio y la televisión, ¿qué es lo último que ve alguien antes de acostarse? El celular y TikTok o Instagram. ¿Y qué es lo primero que ve? El celular. Ya no hay espacio para otras cosas. Entonces me gustaría que con esa misma rapidez, y pienso que esa misma rapidez nos está llevando a otro momento. ¿Por qué? Arrancamos este podcast de una manera muy vulnerable, como que entendiendo por qué todo esto está así, tan loco. Me gustaría pensar que ya todo va a empezar a un poco más cuerdo. Yo les decía, vivir la vida más lenta, no hay que hacer el libro más vendido, no hay que escribir el texto más exitoso. Hay que ser feliz con el proceso de la escritura y irse al parquecito a disfrutar del libro, de lo que sea. O sentarse a ver un podcast de 2 horas. ¿Por qué si hay contenido en TikTok que veo en 15 segundos? Entonces me gustaría pensar que esa vuelta de tuerca nos está llevando a eso, a conversaciones trascendentales, a conversaciones con gente que no es famosa. Porque el ideal de vida ahora está en redes sociales. Y yo no sé si yo quiero que ese sea mi ideal de vida, porque me está mostrando cosas que yo de verdad no quiero ser.
pues no quiero ser ni un man cuajo, ni un man con mucha plata, porque la plata trae sus problemas. Quiero ser un man que se siente a escribir, que pueda poner un disco, que pueda compartir con su novia, con su familia, con amigos como ustedes, y sentarnos a hablar 2 horas. Eso antes no pasaba. Es que si ustedes ven esta escena, es muy loco, porque hace 8 días me llegó esta invitación. Yo he estado pensando en esta invitación 8 días. Ayer hice aseo para que ustedes encontraran la casa bonita. Llegamos, les mostré este espacio, les gustó, pusimos una mesa y ustedes llegaron 2 horas o 3 antes de grabar y nos preparamos para grabar una conversación de 2 horas que no sabemos si la gente va a ver. Y la gente sí la va a ver. Y van a ser 2 horas de su vida. Y nosotros le hemos invertido, no sé, 10 días. Entonces, pensar un poco en esa vuelta de tuerca me da felicidad. Y me gustaría pensar, como lo hago yo, que puedo escuchar a Lisandro Mesa, que puedo escuchar a Rodolfo Icardi, que puedo escuchar a Fruco, que puedo escuchar a Los Ángeles Azules en vinilo, es decir, toda la contracultura. Y no los voy a escuchar en Spotify, sino que me voy a dar el tiempo de darle vuelta al disco y escuchar una obra entera. Creo que sí nos está llevando al origen. Casi que la mitad del podcast hablamos de cumbia. Eso ya para mí es una cosa de esperanza, porque en Argentina lo acepto, pero en Colombia, es que en Argentina la cumbia es el reggaetón. Sí, sí, sí. Pero acá tenemos la mejor música del mundo y no sabemos que es de acá y no la valoramos. Entonces, que estemos hablando de cumbia en un podcast que va para múltiples plataformas, que se sientan 3 amigos a hablar 2 horas, eso ya para mí es un sinónimo de esperanza. Diego, 5 canciones Uf. que tú le pondrías a un extranjero para mostrarle Colombia. Tolú, de Lucho Bermúdez. Boquita de caramelo, de Rodolfo Icardi. El preso, de Fruco y sus tesos. Pues la escritura de Álvaro Velázquez. La danza de los mirlos, de Afrosound. Y Brutales Masacres. Brutales Masacres de Masacre, que es metal extremo. Podría decir muchas más, pero Vivir para esto, de Ira. Podría irme, por ejemplo, con la típica de Alcolíricos. Marcapasos, de Club Peligrosos. Me encantaría que la gente lindo, escuchara somos esto. fan. Un saludo al jeque. Uy, al jeque. Sí. Te amo. Esas son mis 5, pues mis, no sé, 8, 9. Pero pueden ser muchas más. Es Tengo difícil, muchas qué canciones. pregunta Sí. tan difícil. Pues como A compilar ver. eso ahí. Las tuyas. Uf, no, yo la Pestilencia la metería indiscutiblemente. ¿Pero como qué de, no me acuerdo cómo se llama, Ciencia de Autodestrucción, creo La que se ciencia de la llama. autodestrucción. Sí, Ok. me parece brutal. O Sicario, creo que narra un momento de la ¡Sicario! historia de este país. También metería Alcolírico. Creo que estoy siendo como muy egoísta, estoy como la banda sonora de mi vida. Me estoy metiendo, ya, yo creo. Ya, no del Pero país. no, Ah, pero bueno. Sí, porque yo me fui por muy tropical, porque sí, estoy También, claro, sí. yo quiero mostrar que es Afrosound, que es como tropical con rock and roll. que es una locura que hayan hecho eso en ese momento. Parce, eso es muy teso. Mariano Sepúlveda era el guitarrista de esa banda y él podía ser Jimi Hendrix con un ritmo de cumbia y lo hicieron perfecto. Me gustó esa pregunta. Yo metería toda la Momposina. Total. Ahí. No, es que Y me a Petrona. A Petronita. Sí, y a Jorge Velosa y a Carlos Vives. A Nietzsche, pues claro. grupo No, Nietzsche, no, pero obviamente. no, No, ya, se salió ya. esto de control. Y a A Joey Joey. Arroyo con Noche de Arreboles, Sí, total. que incitan al amor. Ahora sí va a ser la última para cerrar. Dijiste que está en un momento como muy revolucionado de tu vida, donde están llegando muchos pensamientos, muchas preguntas, muchos miedos, que siento que todos, me atrevería yo a decir que todos o muchos, nos pasa, nos está pasando o nos ha pasado en algún momento de la vida, como de cuestionarnos muchas cosas. ¿Qué estás haciendo para gestionar eso? Que de pronto le pueda servir a alguien en este momento que esté pasando por una situación similar. La verdad no mucho. Es como una de las... pues como con Lau, con mi pareja, como que lo hablamos y yo sí debería tramitar esto de manera diferente. No lo estoy haciendo. Un poco la escritura es mi forma de sacarlo. En muchas ocasiones yo me negué mucho llamarme escritor, porque yo soy periodista
y hago periodismo desde hace muchos años y vivo por el periodismo, mi mente y mi corazón son periodistas desde que me levanto hasta que me acuesto, y cuando salgo a la calle yo estoy viendo la vida como un periodista. Pero un poco lo que sucedió con lo de la escritura es que me di cuenta que yo estaba escribiendo todo el tiempo, y el que escribe es escritor. Puede que no haya publicado ni un libro, pero uno escribe hasta por WhatsApp. Entonces, si tú tienes la energía y la fuerza desde tus entrañas de sentarte a escribir, como tu gato te da fuerza para pararte de la cama cuando no tienes fuerza, estás haciendo la mejor historia. Puede ser la mejor historia de tu vida. Entonces narra tu particularidad, tu problema más pequeñito, tu miedo más pequeñito, las insignificancias, lo pequeño que es la vida, las escenas más sencillas, y tendrás el mundo entero, porque un poco como lo que nos está desbordando de ansiedad, de depresión, es que estamos buscando la perfección y estamos buscando las cosas grandes de la vida, y por eso nos frustramos, porque todo el mundo está mostrando su vida perfecta en redes y no es perfecta la vida. Si narramos las escenas pequeñas, tenemos todo y somos agradecidos con eso que tenemos. Entonces hay que escribir. Hoy justamente me senté a escribir y escribí algo de lo que estaba sintiendo, y acá hay una bola disco, y escribí sobre el destello que genera la bola disco a ciertas horas cuando estoy en este estudio. ¿A quién le importa eso? A nadie. O me he sentado a escribir cuando veo a mi gato así calándose allá y me da envidia su vida. El deporte siento que es una cosa que me salva, porque me ahuyenta muchos miedos, por lo menos de una manera momentánea, pero los lunes me están pegando de una manera durísima. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Y hasta hace poco lo hablé con mi novia, como que siempre le escribo como, oye, ¿puedes hablar o algo así? Hoy es lunes. Porque claro, los lunes me están pegando muy fuerte, porque ellos, no sé, hay un movimiento energético. Yo no creo en nada, pero sí siento que hay un movimiento energético. Y también siento que es como cerrar ciclos, o no sé si es la crisis de los 40 o qué. Pero hay cosas que se están moviendo en mi vida que me generan mucha incertidumbre, y yo necesito tener certidumbre, pues necesito estar en tierra firme, y no lo estoy. Creo que esta es una forma de gestionarlo. Les dije antes de arrancar como que, y que había sido un día duro, y que conversar con ustedes eso. Entonces yo creo que voy un día a la vez a ver qué pasa. Es probable que cuando salga el episodio ya no escriba, ya esté haciendo otra cosa. Pero yo creo que eso es la vida también, ¿cierto? Y pues uno está aprendiendo a vivir. Y en ese aprender a vivir hay momentos de felicidad extrema, que los tengo muchos. Siempre he sido como una persona muy feliz, pero en este momento he estado como con muchas dudas existenciales, como dudas. Eso suena muy, muy raro hasta que uno lo vive. Yo no pensé estar viviendo un momento en el que me sentía vulnerable, o el que me daba ganas de llorar, o en el que me sentía débil. Y todo parte desde lo laboral, porque hay un autosaboteo, y porque siempre me estoy retando más, o me estoy comparando con alguien que escribe lo mismo que yo escribo, o el novelista que está haciendo algo, o en Argentina hay un man que tiene 28 años y que tiene un premio Clarín, o en Colombia está un man en la costa que está haciendo cuentos increíbles, y yo, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué me cuesta arrancar la tarea? ¿Por qué estoy viendo más redes sociales? ¿Por qué prefiero poner un disco a sentarme a hacer la tarea que debo hacer? Sí, creo que tengo problemas, pero algo haremos. No, yo creo que es lo bonito de vivir, estar también en un momento de vulnerabilidad, y entender que uno no se las sabe todas, ni que uno es el mejor, ni que hay que ser el mejor, y que puede ser que vivir en calma y vivir unos días un poco tranquilo pueda ser la solución, y que uno no tiene que estar comparándose, ni creando, ni creando, ni creando. Puede ser simplemente hacer un asado con los amigos y sentirse bien por eso, o en mi caso también sentirme orgulloso de lo que hace mi chica, y ya. No tengo que estar yo al frente, puedo estar detrás y estar bien con eso. Por lo pronto seguiré escribiendo sobre mi gato. Y ya. Diego, gracias. Yo súper agradecido, Diego, por dejarnos entrar a tu casa, a tu estudio. También
por lo que haces, porque siento que escribir como las memorias del país, como de diferentes momentos históricos que lo has hecho en algunos escenarios desde el underground, que es algo que marcó mi vida mucho. Sí, nos Como une que, eso. como que alguien haya escrito sobre eso me parece brutal, porque también hace parte de este país paralelo a la guerra, paralelo a las injusticias, paralelo a los abusos de los gobiernos y todo lo que pasa, también está pasando eso. Y me parece que en esas memorias me parece increíble. Luego también con la música tropical, que es otra cosa, Ujú. que como tú dijiste, como que está volviendo una onda, una reconexión de una generación con eso, me parece increíble. Y que alguien lo esté escribiendo me parece alucinante. Creo que lo necesitamos, que de pronto otras generaciones echen para atrás y lean esto, va a ser brutal. Entonces agradecerte, porque también es una apuesta que confronta mucho. Claro. Como te dije inicialmente cuando te pregunté, hay mucha gente que ha decidido irse y decir, parce, yo de pronto no soy capaz, me da miedo, y la opción es saltar del barco e intentar otra cosa en otro lado. Vos hasta ahora decidiste quedarte y ha funcionado, y eso tiene que tener mucho temple para eso. Entonces agradecerte y felicitarte. No, Alejo. Gracias. Ahora sí voy a llorar. Además de todo lo que dijo Alejo, Diego, te agradezco mucho por haberte abierto de esta forma en este podcast. Yo creo que mencionaste muchas cosas que van a resonar con mucha gente y conmigo resonan muchísimo. Yo siempre que las personas nos dejan como comentarios acerca de lo que escuchan, siempre digo que es muy reconfortante sentirse reflejado en la historia de otro y no sentir que lo que nos pasa nos está pasando solo a nosotros y que estamos solo en el mundo viviendo una crisis existencial, sino que esa crisis también puede partir de temas que nos están agobiando a todos, ¿cierto? Que todos estamos viendo las redes sociales todo el tiempo, todos nos estamos comparando a diferentes escalas, todos nos estamos autoexigiendo montones, vos desde la escritura, nosotros desde esto que hacemos, otra persona que nos está viendo en Nueva York tratando de terminar su doctorado, otro está en Europa haciendo unos esfuerzos tremendos y pensando que la gente acá está haciendo unas cosas brutales y él está queriendo volver. O sea, yo siento que incluso este podcast nació mucho de eso, mucho de una situación muy personal, pero de mucha vulnerabilidad en la que estábamos Alejo y yo, volviendo a Colombia y también enfrentándonos con una realidad en la que veíamos a un poco de amigos súper bien, súper acomodados, con un poco de logros, entonces los que se quedaron haciendo cine, entonces los que se quedaron trabajando en la escena musical, y nosotros diciendo, pero llevamos 8 años perdiendo el tiempo, viajando, pero entonces la vida de nosotros ¿qué? Entonces soy un fracasado, no he hecho lo suficiente, no lo he logrado, y empezar también como a contar todo eso es un ejercicio muy terapéutico, es doloroso porque toca irse muy adentro y esculcar en muchas cosas muy profundas, pero también es muy lindo cuando uno se da cuenta que no es solo uno. No, y que el man que escribe en el periódico, que escribe libros, que está haciendo un resto de cosas, también le pasan esas cosas. Creo que le puede de una forma u otra como traer tranquilidad a otras personas que dicen, bueno, si a este man le pasa, porque a mí no. No, yo te lo digo, yo creo que más me pasa a mí que a Alejo. Alejo es un afortunado que tiene una vida emocional muy estable. Igual que sufro en silencio. Ah, no, mentira. Lleva 13 años sufriendo en silencio. Sí, estoy aguantado. Mentira. Y yo le digo mucho como lo mismo, o sea, deberíamos hacer más, deberíamos estar dándole más a este podcast, a veces los episodios no nos quedan tan buenos, deberíamos estar gestionando más invitados, no podemos parar, y entonces esta presión y esta maleta que todos estamos cargando en este mundo que nos tiene a una velocidad casi frenética, que nos está enfermando, o sea, de verdad nos está enfermando, porque ¿qué sentido tiene todo esto si dejas de disfrutarlo? O sea, son muchas cosas. Entonces creo que también a nosotros nos ha servido mucho exteriorizarlo acá, compartirlo con otras personas, es como también muy liberador. Entonces te agradecemos mucho porque no todo el mundo tiene el coraje de hacerlo, y pues nos sentimos como muy honrados que lo hayas hecho en este espacio y lo estés compartiendo con la gente que nos escuche y que nos ve. Así me siento, es como
respirar, eso es oxígeno. Y afortunados ustedes que se tienen a los dos, buena onda, bacanos, con un proyecto bacano y están acá juntos haciéndolo. Eso sí que hay que celebrarlo. Así que aplausos por eso. Muchas gracias por la invitación y estoy feliz, dichoso. Me encanta, Gracias, me Diego. encanta. Nosotros también muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes que cada 8 días están esperando nuestros episodios para vernos, para escucharnos. Ya saben que nos encuentran como @nohaybanderas_en_Marte en todas las plataformas y que la próxima semana venimos con un nuevo invitado o invitada. Chao, gracias. Chao, chao.